Muy buenas noches, YouTube. El día de hoy traigo para ustedes una pequeña historia que a mí me contaron hace muchos años, bueno, no tantos, cuando era yo un adolescente. Y esta historia me la contó una persona que en aquel entonces ya era una persona de bastante mayor de edad. Según él era una historia verídica que le había ocurrido a él. Y bueno, es una historia que a mí me gustó, siempre me ha gustado. Y a las personas a las que se las he contado les ha parecido también una buena historia. Y bueno, hoy quiero compartirla con todos ustedes. Espero les guste. Disculpen mi narrativa, yo sé que no es muy buena, pero haré lo posible porque sea lo mejor. La historia comienza así. Esta persona vivió en un pueblito muy alejado, alejado de cualquier ciudad, en donde todas las personas se dedicaban al campo, a la agricultura. Y bueno, una vez al año en este pueblo se hacía una fiesta, una gran fiesta en donde todos participaban, todos aportaban su granito de arena. Javier, que era una persona que no tenía casi vicios, o no tenía vicios según él, no solía tomar, pero sí solía convivir con sus amigos, con sus amistades, con sus familiares de vez en cuando, y ese día no fue la excepción. Él comenzó a tomar un poco, pero siempre trataba de mantener las cosas a raya. Así que para evitar que las personas le siguiesen insistiendo en seguir tomando, aquel día ya entrada la noche, la fiesta seguía y él decide dar una vuelta en su caballo. Decide salir para despejarse un poco también. Entonces se dirige hacia un bosque cercano, en donde al otro lado del bosque se encontraba un río. En este río las personas del lugar, las mujeres en particular, solían lavar la ropa en aquellos tiempos, fregándola contra las piedras. Entonces él, bueno, se dirige hacia este lugar, atraviesa el bosque en su caballo, y cuando llega al río, se da cuenta de que cerca del río había una mujer hincada que aparentemente lavaba ropa. La mujer vestía toda de blanco y tenía un paño que le cubría la cara. Él, demasiado extrañado por eso, se acerca a ella y comienza a hablarle. Comienza a preguntarle que qué hacía ahí a esas horas de la noche, que si estaba acompañada, que si no quería regresar al pueblo, a la fiesta. Pero la mujer no respondía. La mujer ni siquiera parecía notar la presencia del hombre. Entonces Javier comienza a avanzar un poco más, pero su caballo parecía renegarse, parecía no querer seguir avanzando hacia aquella mujer. Relinchaba, se tironeaba hacia atrás, pero él, haciendo uso de sus habilidades para montar, lo domina y lo obliga a seguir adelante, cada vez más cerca, y continuaba hablándole. ¿Se encuentra usted bien? ¿Necesita usted algo? Pero la mujer parecía profundamente concentrada en lo que hacía. Parecía que seguía lavando ropa. Cuando él se encontraba ya demasiado cerca, esta mujer se detiene y se endereza. Parecía que iba a voltear. Él guarda silencio por un momento esperando verla a la cara, y con un leve giro de cabeza sobre su hombro, ella voltea, y entonces él se da cuenta de que esto que parecía ser una mujer no tenía un rostro femenino, tenía la cara de una mula.
Entonces él, horrorizado, da la vuelta a su caballo y, azotándolo fuertemente, sale de ahí. Comienza a cabalgar por el bosque de vuelta al pueblo, intentando dejar atrás lo más rápido posible ese lugar. Horrorizado por completo, sintiendo un terrible escalofrío que le bajaba por todo el cuerpo, en un momento de debilidad y de curiosidad, él voltea para ver el camino que venía dejando atrás y se da cuenta, con más terror aún que el que sintió cuando vio aquella figura, de que venía detrás de él, pero no detrás de él sobre su caballo. Venía corriendo detrás de él a 4 patas, como si se tratase de un animal, pero claramente era el cuerpo de una mujer, con la espantosa cara de una mula. Sus cuencas parecían vacías. Esta imagen pudo haberle provocado la muerte a cualquiera en ese momento. Pero por algún motivo Javier siguió adelante, esperando la salida del pueblo para poder llegar a un lugar a salvo, o quería alejarse lo más que pudiera, pero aquel espectro parecía seguirlo muy de cerca y cada vez parecía que se acercaba aún más, como si flotase en el aire, o como si su caballo se moviera en cámara lenta y no pudiera ir más rápido. Entonces, cuando él voltea la mirada hacia el frente, algo golpea su rostro y cae al piso. Pierde completamente el conocimiento y despierta el día siguiente, ya en su casa, en su cama, rodeado por las personas del pueblo. Todos murmuraban, todos cuchicheaban, algunos lo veían extrañados. Él se incorpora y comienza a preguntarles qué pasó. Entonces todas las personas parecían no querer responderle, se sentían un tanto abrumadas. Y una de ellas se acerca y le dice, ¿qué fue lo que te pasó? Le preguntan a él, ¿no? Pero él, angustiado y asustado aún por el suceso de la noche anterior, insistía en que le dijeran primero a él qué era lo que había pasado, porque, vaya, era un duelo de preguntas sin respuesta. Entonces le dicen, te encontramos en el bosque, inconsciente. Inmediatamente él recuerda la escena de pesadilla de aquella noche y comienza a preguntar, ¿y mi caballo? ¿Dónde está mi caballo? Le dicen, tu caballo está muerto. ¿Pero cómo?, se pregunta él. Entonces le dan a saber que después de que él se había marchado, su caballo regresó, pero no parecía ser el mismo caballo con el que él se había ido. El animal parecía poseído, parecía que había enloquecido, parecía que había perdido completamente la razón. Golpeaba con todo lo que encontraba, se azotaba contra las paredes de las casas, se revolcaba. Intentaron contenerlo, intentaron sujetarlo, pero nadie pudo hacer nada, hasta que en un momento este se desplomó y simplemente murió. Él no lo podía creer hasta que salió a observarlo. Yacía ahí en medio del campo. Entonces él comenzó a contar su historia, pero aparentemente nadie le creyó. Algunos le decían que tal vez había tomado de más, que como él no estaba acostumbrado a eso, posiblemente no se había medido, no se había dado cuenta y había
tenido alucinaciones producto del alcohol, pero él insistía en que no. Él insistía que lo que había ocurrido había sido tan real que la prueba estaba frente a ellos, que era su animal muerto ahí. Pasó el tiempo y él abandonó ese pueblo, pues constantemente tenía visiones de pesadilla, que posiblemente sí eran alucinaciones producto del suceso que había vivido. Pero él jura y asegura que aquella noche él se topó con una mujer con cara de mula.